Quien les habla, el contador público colegiado Miguel Silva Maya, docente de la universidad, continuando con el curso Código Tributario, vamos a desarrollar la unidad de aprendizaje número 2, que trata sobre el libro primero y segundo del Código Tributario. En el primer tema vamos a desarrollar el título primero, segundo, tercero del libro primero del Código Tributario. Sujeción pasiva, contribuyentes, responsables, agentes de retención y de percepción, representación y domicilio fiscal. Todos estos son los temas que se va a tratar en este primer tema. Vamos a comenzar mencionando el contribuyente. El contribuyente es aquella persona física o jurídica con derechos y obligaciones frente a un ente público, derivado de los tributos. Es quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de los tributos, o sea, los impuestos, las tasas o contribuciones especiales, con el fin de financiar al Estado. Contribuyentes somos todas las personas naturales y las personas jurídicas que estamos obligados a pagar algún tipo de tributo hacia el Estado. Responsable. Siempre es un tercero que aparece después con motivo del hecho o acto posterior o por una omisión. Está obligado al pago sin participar en el hecho generador. Por eso es sujeto pasivo. También es un garante. Los agentes de retención. Es una persona ajena a la relación jurídica tributaria, pero que se encuentra obligado a ingresar al fisco el adeudo del contribuyente del tributo. El agente de retención es un deudor del contribuyente o alguien que por su función pública, actividad, oficio o profesión se halla en contacto directo con un importe dinerario de propiedad del contribuyente, que éste debe recibir, ante lo cual tiene la posibilidad de detraer la parte que corresponde al fisco en concepto de tributo. Los agentes de retención, entonces, son personas que no participan directamente en la generación del hecho imponible, pero por el hecho de tener una relación con el contribuyente, ya sea por su oficio o profesión, va a tener la posibilidad de retener un dinero que será depositado, pues, por concepto del tributo ante el fisco. En una transacción comercial, el agente de retención es el que paga, es el cliente. Si tengo yo la empresa, soy una empresa jurídica, presto servicios o vendo mercaderías a un agente de retención previamente designado, este agente de retención me va a hacer una retención sobre el total de mi factura. Actualmente la tasa de retención 6% del total de la factura. Ese 6%, el agente de retención está en la obligación de depositarlo al fisco, a la SUNAT, utilizando para eso un PDT, el PDT 626, que lo usan los agentes de retención. Ahora, la empresa a quien se le hace la retención podrá utilizar esa retención como crédito fiscal para efecto de pagar su impuesto general a ventas. O sea, se puede usar como un crédito fiscal al momento de que liquidemos el impuesto a la renta a través de nuestro PDT 621. Por un lado tenemos entonces el agente de retención,
que lo va a declarar y va a pagar la retención a través del PDT 626, y por otro lado está cuando declaremos nuestros impuestos, pago de impuestos mensuales, podemos utilizar esa retención como un pago a cuenta, como un crédito fiscal para efecto del IGB. Esa es la función entonces de un agente de retención. También podemos mencionar como agente de retención cuando la empresa retiene a una persona natural por servicios profesionales. Como contador puedo brindar mis servicios profesionales a una empresa emitiendo un recibo de honorario por 2.500 soles. La empresa me va a hacer una retención del 10% correspondiente a rentas de cuarta categoría y va a tener que depositarlo a la SUNAT. Esa retención en su momento lo tendré que utilizar yo cuando presente mi declaración anual del impuesto a la renta. Será considerado como un pago a cuenta. Esa retención es hecha por mis clientes. Entonces los agentes de retenciones van a cumplir ese papel de retener un impuesto en la cual no ha generado la obligación tributaria, pero van a participar como agentes de retenciones. También se considera agentes de percepción. Los agentes de percepción es aquel sujeto que la ley obliga a recibir un recurso o dinero de alguien que tiene la calidad de deudor tributario como contribuyente de la operación, acto o contrato en la que se encuentra involucrado. El agente perceptor recibe un importe del tributo del contribuyente, generalmente incluido en el precio del bien o servicio que debe pagar este último. Bien, los agentes de percepción son designados. Entonces, ¿qué hace un agente de percepción? Va a adicionar al valor de la factura un porcentaje, que puede ser 1%, 2% o 10%. Vamos a ver en qué casos. Si el agente de percepción designado por la administración tributaria es por venta de combustibles, tendrá que agregarle al total de la factura 1%. Entonces, este agente de percepción va a incrementar al total de la factura un 1%. Ese 1% que lo va a pagar el cliente le va a servir como un crédito fiscal al momento que haga su declaración de impuestos, o al momento que declare su IGB. El agente de percepción de combustibles va a tener que declarar y pagar la percepción realizada a través del PDT 633. El PDT 633 lo utilizan los agentes de percepción por combustible. Y mediante este PDT tendrá que depositar a la SUNAT todo lo percibido durante el periodo. Pero también están los agentes de percepción que no sean por venta de combustible, sino por otros bienes que estén sujetos a percepción. Ahí el porcentaje de percepción es del 2%. Y el agente de percepción va a tener que declarar y pagar lo percibido en el PDT 697, de acuerdo al cronograma de pagos emitido por SUNAT. Pero también actúa como agente de percepción cuando se trata, la SUNAT actúa como agente de percepción en las importaciones. Por la primera importación hay una percepción equivalente al 10% del valor del bien importado. En las otras importaciones la tasa de la percepción disminuye a 3.5%. Los agentes de percepción son los sujetos que SUNAT les otorga un certificado de agente de percepción, lo cual los acredita ante ella como agentes de percepción. Entonces los agentes de percepción son previamente designados por SUNAT.
La representación es la institución jurídica que posibilita la actuación de una persona llamada representado por medio de otra llamado representante, que manifiesta una voluntad a nombre de la primera con eficacia jurídica. Entonces, una persona natural puede designar también a un representante. Por X razones no podemos o no estamos en la ciudad, en el lugar habitual de residencia, podemos designar nuestra responsabilidad a otra persona. Podemos cederle la representación, que actúe en nuestra representación. Ahora, si es una persona jurídica, quien hace las veces de representante es el gerente general, quien asume la representación de la entidad. Es el representante legal, el gerente general o los gerentes designados previamente. De acuerdo al artículo 16 del Código Tributario, dice, están obligados a pagar los tributos y cumplir las obligaciones formales en calidad de representantes, con los recursos que administren o que dispongan las personas siguientes. Primero, los padres, tutores o curadores de los incapaces. Segundo, los representantes legales y los designados por las personas jurídicas. En el primer caso, los padres, tutores o curadores de incapaces están obligados a cumplir con pagar los tributos, cumplir con las obligaciones formales en calidad de representantes. ¿Qué quiere decir esto de obligación formal? Y acá vamos a recordar un poco. Todo contribuyente tiene dos obligaciones: la obligación formal y la obligación sustancial. Llamamos obligación formal aquella de cumplir con las obligaciones de presentar las declaraciones juradas, cumplir con presentar la información requerida por la SUNAT o por las administradoras de la administración tributaria dentro de los plazos que establece la ley. O sea, con cumplir, con presentar la declaración jurada o las informaciones requeridas. Esa es la obligación formal. Y la obligación sustancial es cumplir con el pago que haya generado la presentación de las declaraciones juradas o de las informaciones que SUNAT haya requerido. Entonces, son dos obligaciones que tenemos: la obligación formal y la obligación sustancial. La primera es con cumplir con la presentación de las declaraciones juradas dentro de los plazos establecidos. Y la segunda son obligación sustancial, de pagar cuando hay monto o tributo por pagar. En el caso de los responsables, dice, están obligados a pagar los tributos y cumplir las obligaciones formales. O sea, el responsable tiene que cumplir tanto la obligación formal como la obligación sustancial. Los padres, tutores y curadores de incapaces o menores de edad tienen que cumplir las dos obligaciones. Luego tenemos los representantes legales y los designados por las personas jurídicas. Ya hemos dicho que ese es el caso del gerente general o representante legal de alguna empresa. Los administradores o quienes tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que carecen de personería jurídica. Los mandatarios, los administradores, gestores de negocios y albaceas, los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras y los de sociedades y otras entidades. El domicilio fiscal. El domicilio fiscal es el que se fija o es el que fija el deudor tributario dentro del territorio nacional para todo efecto tributario. El domicilio fiscal es fijado por los sujetos obligados a inscribirse ante la administración tributaria. Se considera subsistente mientras su cambio no sea comunicado
a esta en la forma que establezca. Todo contribuyente que va a la SUNAT a inscribirse por primera vez, es decir, va a sacar su RUT, tiene que designar su domicilio fiscal, dónde va a generar su negocio, dónde es el lugar habitual donde se va a dedicar a la prestación de servicios. Ese domicilio fiscal se va a considerar subsistente mientras no se comunique algún cambio de domicilio. Ahora, los cambios de domicilio actualmente se puede hacer vía internet con la clave SOL que SUNAT da a cada contribuyente. Entonces tenemos la opción de modificar el domicilio vía internet. Eso facilita también pues estar informado constantemente con la entidad o el ente rector, en este caso SUNAT. En aquellos casos en que la administración tributaria haya notificado al referido sujeto a efectos de realizar una verificación, fiscalización o haya iniciado el procedimiento de cobranza coactiva, éste no podrá efectuar el cambio de domicilio fiscal hasta que ésta concluya, salvo que a juicio de la administración exista causa justificada para el cambio. Entonces, en estos casos, la SUNAT que nos pone domicilio restringido, con domicilio restringido, quiere decir entonces que no podemos cambiar nuestro domicilio mientras estemos en un proceso de fiscalización. El periodo de fiscalización tiene un tiempo de duración de 1 año. O sea, durante ese periodo de fiscalización no podemos hacer cambio de domicilio. Una vez que se nos ha iniciado también un proceso de cobranza coactiva por alguna deuda vencida, tampoco se puede hacer cambio de domicilio. Tenemos que seguir manteniendo el domicilio fiscal original, el domicilio fiscal que hemos comunicado a la SUNAT. El domicilio procesal es el elegido por el deudor tributario al iniciar cada uno de los procedimientos tributarios. El domicilio procesal deberá estar ubicado dentro del radio urbano a la que señala la administración tributaria. Esto quiere decir que si nosotros tenemos más de un proceso tributario, podemos designar un domicilio. Podemos designar un domicilio procesal para cada proceso que podemos llevar con SUNAT. Sí, podemos comunicar a SUNAT entonces dónde deberá llegar las notificaciones sobre ese proceso exclusivamente. Entonces, la empresa puede tener más de un domicilio procesal. Podemos tener nuestro domicilio fiscal y los domicilios procesales en cantidad y número de acuerdo a los procesos que podemos tener. Ahí no hay ningún problema. Cada proceso puede contar con un domicilio procesal donde se irá notificando, donde irá llegando toda información referente a ese proceso. La transmisión de la obligación tributaria. Otra técnica para asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria es la transmisión de la obligación tributaria. Lo característico de esta técnica es que un nuevo deudor se coloca como titular de la obligación, desapareciendo el anterior. Es una especie de modificación subjetiva del deudor, sin la extinción de la deuda, en que aparece un deudor sobrevenido. Lo que se está haciendo acá es transmitir simplemente la deuda hacia un nuevo deudor tributario. Esto suele pasar cuando una empresa es fusionada con otra mediante la absorción. La empresa A absorbe a la empresa B y dentro de esta absorción está incluido los pasivos y activos. Y como pasivo están las deudas que se tienen con la SUNAT. Quien asume ahora la obligación de cumplimiento de los tributos va a ser la empresa que está absorbiendo. O sea, prácticamente ha transmitido
la deuda a un nuevo deudor tributario. La deuda no ha desaparecido, no se ha extinguido, simplemente ha pasado a manos de otro deudor. Encontramos una excepción en materia de sanciones tributarias en el tanto la acción para imponer sanciones por infracciones tributarias y de la sanción ya impuesta se extingue por muerte del infractor. No obstante, este mismo artículo matiza el principio al agregar que subsiste la responsabilidad por las multas aplicadas en resoluciones firmes. Entonces, acá podemos resumir que las sanciones tributarias por infracciones y sanciones ya impuestas se van a extinguir por muerte del infractor. Murió el contribuyente deudor y la deuda quedó extinguida. Pero subsiste la responsabilidad por las multas aplicadas en resoluciones firmes. La sucesión mortis causa y transmisión inter vivos. La sucesión mortis causa. Según lo señalado en el artículo 25, la transmisión de la obligación tributaria se realiza a los sucesores, es decir, herederos o legatarios. La posición del causante como sujeto pasivo pasa a su sucesor. Las deudas tributarias forman parte del pasivo de la totalidad de la herencia. En el caso, son las obligaciones tributarias pendientes, tanto las liquidadas como las iliquidadas, o sea, las que están pendientes. La transmisión inter vivos. De acuerdo a lo descrito en el artículo 26, la transmisión de la obligación tributaria a un tercero carece de eficacia. Es decir, no podría darse el caso de la transmisión inter vivos. Medios de extinción de la obligación tributaria. Por extinción de la obligación tributaria se entiende la desaparición de la relación jurídico-tributario entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente o responsable. Corresponde a la conducta por la cual termina la razón que le dio origen al deber contributivo. O sea, cuando hablamos de la extinción, término ya de la relación jurídico-tributario entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios. El primer medio para extinguir una obligación tributaria es el pago. El pago de la deuda tributaria se realiza en moneda nacional, moneda extranjera, en los casos que establezca la administración tributaria. El contribuyente canceló su obligación y la obligación tributaria se extinguió. Entonces, una vez realizado el pago, la obligación tributaria queda extinguida. La segunda es la compensación. El segundo medio, la compensación. La deuda tributaria puede ser compensada total o parcialmente por la administración tributaria con los créditos por tributos, sanciones e intereses pagados en exceso o indebidamente. Entonces acá la obligación tributaria puede extinguirse mediante la compensación. ¿Cómo se da este caso? Podemos haber nosotros en un momento pagado un monto por error, un monto en exceso de un tributo determinado, por decir, vamos a poner un ejemplo, impuesto general a ventas. Del periodo enero 2012 se pagó 5.000 soles cuando debía haber sido 2.000 soles. Se hizo un pago en exceso de 3.000 soles. Pero tenemos deuda pendiente de impuesto a la renta por un monto equivalente a 1.000 soles, ¿no? Pongamos el caso. Entonces, podemos solicitar la compensación, que es, en vez de solicitar la devolución del pago en exceso del IGB, que se compense.
contra mi deuda el otro impuesto. O sea, los pagos a cuenta o pagos en exceso, en vez de solicitar la devolución, podemos solicitar la aplicación de una compensación con deudas de otros tributos que podemos tener. O pagos con error. Se considera un periodo equivocado o 2 veces el mismo periodo. Son cosas que a veces suele pasar. Entonces la compensación también va a ser un medio para extinguir una deuda. Cuando usamos un pago en exceso, un pago con error, a favor nuestro lo usamos para cancelar una obligación. Hay que pedir a SUNAT entonces la compensación y esa deuda, esa obligación va a quedar extinguida también. También tenemos como otro medio de extinción de la obligación tributaria la consolidación. La deuda tributaria se extinguirá por consolidación cuando el acreedor de la obligación tributaria se convierte en deudor de la misma como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos que son objeto del tributo. Y por último tenemos la condonación. La deuda tributaria solo podrá ser condonada por una norma expresa con rango de ley. Excepcionalmente los gobiernos locales podrán condonar. O sea, para que una deuda quede condonada tendrá que salir una resolución, o sea, una ley. Solamente por ley se puede condonar las deudas. Salvo los gobiernos locales que también podrán condonar algunas ordenanzas, algunos tributos locales. Ahora vamos a hablar sobre la prescripción. ¿Qué es la prescripción? En el ámbito tributario es claro que la institución de la prescripción tiene características peculiares. Primero, que no constituye en sí un medio de extinción de la obligación tributaria, la prescripción, sino que constituye una limitación para la administración tributaria en relación a la exigibilidad de parte de esta al sujeto pasivo. Entonces, la prescripción no es una forma de extinguir la obligación tributaria. La prescripción simplemente lo que hace es quitarle a la administración tributaria el derecho a exigir el pago de un tributo. Si lo vemos de una manera, podemos llamar incluso, es el castigo que se le da a la administración tributaria de no poder cobrar ya, de no exigir el pago de algo que no pudo cobrar en un tiempo determinado. Es como si fuera es como un castigo para la administración tributaria. Ya no se le permite exigir el pago, porque no lo pudo hacer en el tiempo que tenía para hacerlo. No pudo concretizar el cobro de los tributos. Y el cómputo de plazos para la prescripción es la siguiente. La acción de la administración tributaria para determinar la obligación tributaria, exigir el pago y aplicar las sanciones respectivas prescribe a los 4 años, siempre y cuando se trate de deudas declaradas por el contribuyente. ¿Cuáles son las deudas declaradas por el contribuyente? Aquellas que se presentan en nuestras declaraciones juradas vía PDT. Entonces, al declarar mediante el PDT 621, IGB, renta, estoy declarando mi obligación. Y esas obligaciones van a prescribir a los 4 años. O sea, la SUNAT tendrá 4 años para exigir el cumplimiento de dicha obligación. Pasado los 4 años, la SUNAT pierde el derecho a la exigibilidad de dicha obligación tributaria. Pero la prescripción no se la dan de hecho, sino tiene que ser a solicitud del contribuyente. El contribuyente tendrá que invocar la prescripción a favor de una deuda pendiente. ¿Ya? Para los casos sobre deudas no declaradas, el periodo prescriptorio es 6 años.
Por último, respecto a deudas de tributos obtenidos vía retención o percepción, el plazo sería de 10 años, periodo de prescripción. Entonces tenemos 4 años para aquellas deudas declaradas por el contribuyente, 6 años para aquellas que no fueron declaradas, sino fueron determinadas por SUNAT, y 10 años cuando son deudas de tributos obtenidos vía retención o percepción. Si el agente de percepción no cumplió con pagar lo percibido, la SUNAT tiene 10 años para solicitar, exigir y ver la manera cómo recupera esos tributos a favor de la administración tributaria. La prescripción se interrumpe. Lógico. La norma nos dice que 4 años como periodo máximo del tiempo prescriptorio. Prescribe la deuda cuando existe declaración jurada. Pero ese periodo puede interrumpirse. Ese tiempo de 4 años puede interrumpirse por los siguientes casos. Por la notificación de la resolución de determinación de la multa. Por la notificación de la orden de pago, hasta por el monto de la misma, entre otros supuestos, como por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. Entonces, si dentro de los 4 años la SUNAT emitió una notificación de resolución o determinación de multa por ese tributo, se interrumpe el periodo prescriptivo y comienza nuevamente a contarse a partir de esa fecha hacia adelante 4 años. Si existe una notificación de orden de pago, lo mismo. O si existe un reconocimiento expreso por parte del deudor, también se interrumpe el periodo de prescripción. Otros motivos para la interrupción del periodo de prescripción es cuando se hace pagos parciales de la deuda o cuando se solicita el fraccionamiento o facilidad de pago por la notificación del requerimiento de pago de deuda tributaria que se encuentra en cobranza coactiva y por cualquier otro acto notificado al deudor dentro del procedimiento de cobranza coactiva. Todas estas comunicaciones y notificaciones hacen que el periodo de prescripción se interrumpa y se comience a computar a partir de esa fecha hacia adelante, nuevamente los 4 o los 6 años del tiempo prescriptorio. Muy bien, hasta acá nos quedamos en la unidad número 1.